Bueno, hoy vamos a ver lo último de la sexta unidad que hemos estado hablando de los acuerdos de paz. Entonces hablamos de los acuerdos de paz, el proceso histórico de los acuerdos de paz, los acuerdos de paz alcanzados y sus efectos. Hasta ahí terminamos. Y hoy vamos a ver el fundamento del derecho a la paz y su protección. Ahí terminamos con la sexta unidad y mañana empezamos con la séptima, donde empezamos a hablar sobre la victimología. Vamos a ver la victimología, que es la séptima unidad, y la octava, que es arbitrariedad, abuso de autoridad y comisión. Son dos unidades junto con esta que van a hacer lo del examen final. Les empiezo a informar, al menos a ustedes tres, que como son 30 puntos, quiero que empiecen a ver los lineamientos de una recensión. Yo tengo al menos unos, pero que ustedes me manden cómo van a redactar una recensión que dentro del examen final va a valer 10 puntos. 5 preguntas, estoy evaluando 5 preguntas que les voy a hacer igual en el formulario. Quiero que escojan un tema y se graben un video 5 minutos hablando del tema que ustedes quieran también. Ahí haríamos 20, tengo que averiguar en qué voy a pasarme los otros 10, pero sí quiero que se vayan empezando a averiguar los requisitos. Yo tengo los requisitos de una recensión. Y creo que ustedes también pueden buscar unos y mandármelos porque yo no quiero que se compliquen ni que me compliquen a mí porque a veces pues yo califico a mi criterio y otras veces pues se molestan porque hay que seguir lineamientos. Entonces les estoy dando hoy la información y a los que están presentes en la clase para que se vayan preparando, porque yo siento que el alumno que quiere aprender, así como usted, profe, yo lo admiro, lo felicito y por eso siempre cuente con mi apoyo, porque a pesar de todo el trabajo que tiene con su familia, pues siempre trata las maneras de estar en el curso, no solo en este, sino que le pone empeño en todos. Entonces, eso es una forma de incitar, pues, y yo al menos siempre quiero apoyarlo porque es parte de que usted también quiere superarse en este sentido, aprendiendo de esta carrera. Y yo no es porque sea mi carrera, porque me gradué de abogada y notaria, pero esta carrera abre mucho campo. Usted se puede desempeñar en cualquier puesto, en cualquier institución y no selectivo. Por ejemplo, yo en la MUNI puedo ocupar cualquier cargo, pero siempre que sea de director, no tengo ningún impedimento, no me limita ningún impedimento la jerarquía y lleno los lineamientos. En cambio, por ejemplo, un licenciado en administración educativa no puede ser coordinador de servicios públicos, no puede ser juez de asuntos municipales. O sea, son lineamientos que se van guiando de acuerdo a los puestos. En cambio, un abogado y notario tiene campo para desempeñarse en cualquier tarea. Y es importante, yo siempre los insto, inclusive al otro curso, yo no me canso de decirle a los del sexto ciclo que hay quienes hasta cómo hablan, cómo se expresan cuando yo les pregunto y hasta la forma como responden. Yo, qué bonito porque están aprendiendo y cuando lleguen a un examen privado ni van a sentir. Porque alguien me decía, miren qué opinan, lean esta diapositiva, les dije yo, y me dan su opinión. Y decía alguien, pues según lo que dice esta diapositiva, mi opinión es esto. Entonces yo le digo que ya está aprendiendo a expresarse están y que eso es lo importante de un alumno, porque la carrera de nosotros, la mayoría, además de ser de leer, es analítica e interpretativa. Si podemos hacer esas dos cosas,
nosotros vamos a ser súper abogados porque vamos a poder interpretar, analizar y aplicar la ley. Entonces, yo siempre trato las maneras de que mis exámenes también sean analíticos. El ensayo es un comentario crítico, un comentario propio, un análisis, un no de copiar y pegar. Tal vez se puede hacer un parrafito, un determinado tema, pero darle el énfasis, el criterio, yo opino, yo digo, o yo pienso, o yo analizo, pero que salga de nuestro propio criterio para ir formando nuestro criterio, nuestro análisis para poder debatir. Entonces, yo siempre le llevo en mis exámenes esa visión, darle al alumno la oportunidad de poderse expresar y analizar, pero de acuerdo a su propio comentario. Bueno, entonces empecemos con el fundamento de derecho a la paz y su protección. Paz en Guatemala. Dice que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, paz del latín pax, pacis, es entre varias acepciones. ¿Qué significa? Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Esa es una de las acepciones que significa paz. Relación de armonía entre las personas sin enfrentamiento ni conflictos. ¿Por qué vamos a tocar este tema de derecho a la paz y su protección? Porque los acuerdos de paz fueron 12, los cuales tuvieron varias negociaciones en Esquipulas, la mayoría se firmó en México, hubieron otros que se firmaron en Oslo, Noruega, pero habían negociaciones para poder concretar 12 acuerdos de paz que están plasmados, que hay algunos que sí se han cumplido, otros que van a medias y se están tratando de cumplir, pero el objetivo era que se terminara el conflicto armado interno que persistía por la lucha y tenencia de tierras, por la desigualdad, porque no había libre expresión, por la violación de tantos derechos humanos que se les estaban haciendo, tanto los del ejército como instituciones comandadas por el Ejecutivo. Entonces se vino y se empezó a discutir y a llegar a ciertos acuerdos para llegar a realizar y concretar los acuerdos de paz, pero especialmente la paz, porque dice que es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, y nuestro país vivió una lucha de paz, un conflicto por más de 36 años. Entonces dice que se identifican tipos de paz para el país. La primera dice que es paz colectiva emanada del Estado. Y esta consiste, dice, la Constitución Política de la República en su artículo 2. ¿Y qué dice la Constitución en su artículo 2? Dice que es deberes del Estado. El deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Inclusive la paz está plasmada en el artículo 2 y es deber del Estado darle esa protección y garantizarle la vida, la paz y la seguridad a sus habitantes. Dice que el Congreso de la República, a través del artículo constitucional 171, literal F, declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. Ese es otro artículo y que son atribuciones del Congreso. Dice que se recibe la potestad de declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. O sea, que ellos tienen la obligación, si se declara o no una guerra aquí en Guatemala, si van a aceptar tratados internacionales que favorezcan la paz o que sean de beneficio para los ciudadanos, ellos tienen también la potestad para decidir o aprobar o no, ya que están dentro de sus atribuciones.
Dice que el ejército es otra parte del ordenamiento político que lucha por conseguir la paz a través de la violencia. Esto es en cuanto a la paz colectiva emanada del Estado. Esta otra paz, cultura de paz. Dice que la paz depende exclusivamente de cada ciudadano. Y estoy correcto y estoy en esa postura. Que la paz depende exclusivamente de cada uno de nosotros, por individual. Parte de exclusividad radica en el hecho de que no puede el Estado obligar a la población a actuar con paz. El Estado no puede estarnos obligando a decir que tengamos paz, a establecer que tengamos paz. ¿Por qué? Porque dice que ya una ley posee carácter coercitivo. Sería irónico y hasta incoherente obligar al ciudadano a actuar con paz a través de la represión. Y tienen razón. ¿Cómo nos van a estar? Y al fin y al cabo, sí nos están obligando porque se están haciendo las leyes o se hacen las leyes para que no haya violencia, para que se respeten los seres humanos, para que se respeten los derechos, para que se respete la propiedad privada. O sea, prácticamente nos están obligando, pero no es deber del Estado, es exclusividad de nosotros, pero prácticamente nos obligan, porque si no hay leyes, no hay una normativa jurídica establecida y que estipule orden, reglamento, nosotros viviríamos en un caos sin respetarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la paz debe de emanar de nosotros mismos. Alguien decía, y yo comparto exactamente lo mismo que esa persona decía, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Dios nos da, si nosotros, dicen, no conocemos, no vemos a Dios, pero en nosotros está, porque Él nos hizo a su semejanza, somos parte de Él, y Él nos ha dado principios como perdón, paciencia, amor, que seamos seres de paz. Pero lamentablemente los humanos no somos así, no aceptamos, queremos que nos obliguen a vivir en paz, a no pelear, a no ser violentos. Dice que surge entonces la cultura de paz, que no es más que una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Por eso es cultura de paz, porque como no vivimos en paz, siempre queremos vivir violentos, queremos ir en contra de principios, de leyes establecidas que hay, solucionar los conflictos y lo principal para que haya paz y justificarla o buscar su fin es dialogando o negociando la paz, porque por eso fue que se dialogó, se negoció, que se llegaran y se formularan los acuerdos de paz para que hubiera un cese al fuego y hubiera paz y ya no tantas masacres entre la guerrilla, los insurgentes y el ejército. La cultura de paz es la paz de todos, es nuestra manifestación de rechazo a la guerra y la aceptación al diálogo y a la tolerancia con nuestros semejantes. O sea, esa es la definición exacta de la cultura de paz: el rechazo a la guerra, la aceptación al diálogo, la tolerancia. Y a veces nosotros como seres humanos no queremos ni dialogar ni tolerar, y por eso vienen los conflictos. Surgen los conflictos, no digamos de un país, a veces dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, no dialogamos ni toleramos. Por eso siempre hay conflictos, hay envidias, porque desde ahí también emana el problema de la paz, porque también de la paz debe de venir, y como dice aquí, ser independiente o ser individual de cada persona, sin necesidad de opresión o represión para que haya paz. Dice, acuerdo
del marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este es uno de los acuerdos, el cual fue firmado, dice, en Querétaro, México, el 25 de julio de 1991. Objetivos del acuerdo. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el Gobierno de la República hacen un convenio para desarrollar un proceso de negociación, el cual tiene como objetivo final la búsqueda de la paz por medios políticos, el perfeccionamiento de la democratización funcional y participativa. En este acuerdo negociaron la democratización. ¿Y cuál es la democracia funcional? Que es por el pueblo, para el pueblo, la participación ciudadana, hacer el marco legal establecido en la Constitución, en los consejos departamentales de desarrollo, para darle participación a cada uno de los ciudadanos a través de los consejos comunitarios de desarrollo, los COCODES, que cada líder o representante en su comunidad los representaran para la búsqueda y mejoramiento de cada una de sus comunidades. Por eso dice buscar la paz por medios políticos, para darle participación y ver el mejoramiento y el crecimiento de cada una de las comunidades a nivel nacional dentro de nuestro país. Dice acortar las bases sobre las cuales se consoliden el desarrollo y el progreso de país, asegurando así la concesión del bien común y la convivencia democrática. ¿Por qué basándose el desarrollo y progreso del país? Porque si hay un bien común, porque en el fin del Estado o su objetivo principal del Estado en su primer artículo dice que la protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, si hay bien común, si hay convivencia democrática, hay paz individual, hay paz colectiva dentro de un grupo, dentro de una comunidad que busca satisfacer las necesidades tanto individuales como de su familia. Pero si hay conflicto, si hay guerra, entonces no viven en paz, peligran sus familias, tantos desaparecidos que hay en el conflicto, que hubieron en el conflicto armado, que todavía familias siguen buscando aunque sea los huesos de sus familias para hacerles unas tumbas y poderles ir a poner flores, ¿no? Que en esa guerra que se desató por no haber una democracia, por no haber una equidad e igualdad en la posesión de tierras, por haber tanta discriminación, se llegó a desatar este conflicto armado. Dice que el tratamiento del tema de la democratización permite construir el marco general que inscriba de manera coherente los demás temas señalados para el proceso de negociación. El fortalecimiento, democracia funcional y participativa. Dice que la preeminencia de la sociedad civil. Para que haya una democracia funcional y participativa, debe de haber una sociedad civil constituida, organizada, que el fin supremo sea beneficiar a la comunidad, pero no agarrarse rivalidades políticas, buscar conflictos, sino que lo que tiene que buscar una sociedad civil organizada es el fin o el bienestar común de cada uno de los habitantes de la comunidad, buscando ayudas económicamente, socialmente, pero nunca buscar un conflicto entre gobierno, ciudadano y clases sociales. El desarrollo de la vida institucional democrática, que haya tanta participación, que el individuo, el ciudadano mayor de edad guatemalteco sepa elegir y ser
electo y buscar una democracia participativa, institucional, también formar parte de esa sociedad civil. ¿En qué sentido? En representar a su comunidad para buscar los beneficios. El funcionamiento efectivo de un Estado de Derecho. Lo primordial que siento yo que cada ciudadano que vivimos en este país buscamos, que haya un Estado de Derecho con una igualdad y que no haya impunidad, que haya aplicación de la justicia imparcial, que el Estado de Derecho prevalezca en el sentido de que las normas establecidas en cada, especialmente las de la Constitución y sus leyes ordinarias, sean respetadas y aplicadas con equidad e igualdad. Ese es un Estado de Derecho, donde no predomine la clase fuerte y la del débil, no, que a la clase fuerte o a la clase terrateniente se le favorezca y a la clase obrera, campesina, a los ciudadanos pobres, se les trate de diferente manera en el sentido de la aplicación de las normas jurídicas. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral y las azonadas y presiones militares y las asociaciones desestabilizadoras antidemocráticas. Este es un tema en lo electoral que lastimosamente nuestros señores diputados formados por el organismo legislativo jamás van a permitir una reforma electoral a los partidos políticos especialmente, y que sería un gran avance que se hiciera una reforma donde dijeran no la reelección a diputados, así como no hay reelección a presidente. Siento que cada día, si pudiera hacer eso y que cada reelección hubieran nuevos diputados, no habría tanta aplicación o a las leyes, o ahí mismo terratenientes que están desde hace años en ese Congreso, pero no para beneficiar a los ciudadanos, sino que para beneficiarse especialmente ellos y a su bolsa. La mayoría de gente o de ciudadanos confundimos el estado de calamidad con el estado de prevención. Y el estado de calamidad a los únicos que favorecía legalmente era a los diputados, a nuestro señor presidente, a los ministros. ¿Por qué? Porque no habían procedimientos para hacer la compra de medicamentos. No había el procedimiento de subir a Guatecompras, el procedimiento para que las empresas pudieran ofertar y pudieran acceder a un lote de medicamentos. Como había estado de calamidad, se le podía dar a cualquier empresa. Ahí estamos hablando también de un fraude e imposición electoral, que se beneficiaban más que todos los diputados, el ejecutivo y la clase obrera. Nuestros pequeños y medianos agricultores eran los que estaban padeciendo más. ¿Por qué? Porque ellos eran los más afectados en la pérdida de sus mercaderías. El respeto irrestrictivo de los derechos humanos. Durante el conflicto armado y antes y después, los derechos humanos jamás se han respetado, y por todo lo que hemos visto desde su inicio, cómo fueron funcionando los derechos humanos, fueron creados a partir de después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, de todo lo que se dio en Alemania, en el sentido de que todo lo que le hacían a los judíos, todo lo que hemos pasado, han pasado nuestros antepasados, la esclavitud, que siempre se han violado los derechos humanos, y especialmente hubieron muchas violaciones y masacres durante el conflicto armado, y se quisieron establecer y plasmar también en los acuerdos de paz que se respeten los derechos humanos de cada uno, especialmente la vida, la integridad de cada uno. La subordinación de la función de las Fuerzas Armadas por el poder civil. Quitar el poder al ejército, debilitarlo,
para que la sociedad o el poder civil con los ciudadanos fueran de la mano con ellos. Pero cada día hay más, a veces le dan fuertes sumas o dan aportes para fortalecer más al ejército, para armamento, para ropa, y a veces esto que invierten en estas Fuerzas Armadas más bien los podrían invertir en salud, en educación, para fortalecer el poder civil. El reconocimiento y respeto a la identidad y derecho de los pueblos indígenas. Esto es lo más sonado, lo más establecido en los acuerdos de paz, porque las comunidades más masacradas fueron el pueblo indígena. Fueron violados sus derechos, su identidad cultural, su pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, fueron masacrados, fueron violentados sus derechos, especialmente la clase indígena. El acceso de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en el principio de justicia social. Eso aquí no existe en Guatemala, este principio de justicia social, porque dice que debe de ser beneficiados en cuanto a la producción nacional y cómo pueden ser beneficiados los guatemaltecos en ese sentido, en el que no tiene tierras, darle, y el que tiene más tierras y no las trabaja, porque dicen que la tierra es para quien la trabaja. Entonces, aquí no hay igualdad, no hay equidad y distribución de tierra, no hay una justicia social, porque el que más tiene, más quiere. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento interno. Esto es de que muchos se fueron a otros países buscando asilo, entonces que regresaran a sus comunidades, dándoles protección de vida y restableciéndoles sus derechos para que regresaran después del conflicto armado interno. Garantías de protección de la paz. Este es otro de los acuerdos, dice Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Fue firmado en México el 29 de marzo de 1994. Objetivos del acuerdo: establecer lo relacionado al cumplimiento de los derechos humanos. Y asimismo, asistir a las personas a quienes se les ha violentado sus derechos. O sea, aquí mismo se guían la base fundamental, la protección de sus derechos, restablecerles sus derechos a los cuales habían sido violentados, velar por el cumplimiento y funcionamiento de dichos derechos, así como fortalecimiento y apoyo del gobierno para las instituciones encargadas de administrar justicia con respecto a las violaciones de los mismos. Aquí, ¿cómo fortalecer, por ejemplo, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría de Derechos Humanos, que son las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos humanos? El gobierno de la República de Guatemala reafirma los principios y normas orientadas a garantizar y proteger la plena observancia de los derechos humanos, así como su voluntad política de hacerlos respetar, impulsar medidas orientadas a promover y perfeccionar las normas y mecanismos de los mismos. Fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos. Este fortalecimiento sirve para eliminar cualquier clase de acción o restricción al libre funcionamiento del organismo judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público. En todo proceso de paz hay tres factores fundamentales que ayudan a determinar ese proceso y luego a consolidarlo y fortalecerlo. El primero es el diálogo, la verdad y la justicia. Bases para entender las dimensiones y el grave daño humano que genera un conflicto y encontrar justicia para los responsables que permitan recuperar la confianza en la institucionalidad del Estado.
Vamos a hablar de lo que es la verdad. La verdad histórica no es algo material y estático. Debe entenderse como un proceso de búsqueda común y de construcción colectiva que nos permite ir constatando versiones y opiniones. La verdad, esta se vuelve en muchos casos dolorosa. Hay momentos de la historia nacional que nos parecen inconcebibles y recordarlos es muy difícil y a veces traumático, pero necesarios para superarlos. La verdad siempre tiene un efecto personal de dolor y reparación. También se convierte en un ejercicio imperativo para cualquier sociedad libre. La verdad, saber y hablar del conflicto armado es algo doloroso, es parte de la historia nacional, pero como dice aquí, hay que recordarlo, es muy difícil y a veces traumático. No digamos para uno que pueda ver un video y ahora para las familias de familias o personas que sobrevivieron de ver en carne propia o sufrir cómo masacraban a sus hermanos, primos, pues fue algo traumático para ellos, pero dice, pero necesario para superarlo, porque a través de todo eso que pasaron en ese conflicto, salió algo positivo, que fue seguir buscando la paz y la protección de los derechos humanos y buscar las mejoras, porque hay un acuerdo que ha sido mencionado, que es el acuerdo de socioeconómico y la situación agraria en el país, que fue uno de los principales que desató el conflicto armado. Gracias a ese acuerdo se dio la descentralización, la concentración, la participación ciudadana con la ley de descentralización de los COCODES, se le dio más participación a la mujer, se establecieron el registro general de la propiedad, el registro de información catastral, o sea, hubieron varias cosas que se dieron sobre ese acuerdo que se han cumplido, que forman parte de los acuerdos que se firmaron. Hay otros que siguen en vías de poderse cumplir, pero al menos siento yo que ha ido cumpliendo poco a poco lo que se estableció. La justicia se ha vuelto un tema controversial en momentos de transición de la sociedad de una situación de conflicto armado hacia la consolidación de la paz y la democracia. Si no se puede garantizar un mínimo de justicia en los casos más graves de violaciones de derechos humanos, no puede garantizarse la paz. Es por ello que la justicia en momentos de transición sienta las bases para el sistema de justicia del futuro en momentos de paz y democracia, permitiendo erradicar la impunidad, que es uno de los más graves flagelos que tiene a generar un conflicto armado y la existencia de gobiernos autoritarios. La verdad, la justicia y el diálogo van de la mano. La justicia lo que busca es la impunidad. La justicia debe de ser aplicada parejo, no viendo clases sociales, sino que se debe de aplicar así como está establecida, realizar los procesos de acuerdo a su normativa y nunca favorecer, sino que haya una equidad, que se cumplan los principios de un debido proceso en igualdad para todos. ¿Para qué? Para que no se desencadene, aquí dice, un conflicto armado y tampoco un gobierno autoritario. ¿En qué sentido? En que haya abuso de poder a través de esta aplicación de justicia. El diálogo como un ejercicio de compartir las ideas o plantear las diferencias y resolverlas. Ese es el diálogo. Compartir ideas, plantearlas, sus diferencias y resolverlas. Permite acortar la paz en una situación de conflicto.
Este ejercicio debe de convertirse en una práctica permanente para poder mantener y fortalecer la paz. Y es por ello que es importante desarrollar esta habilidad en las nuevas generaciones, empezando por la capacidad de escuchar con atención y respeto o de plantear las diferencias sin que se convierta en agresiones. Esto a veces es muy difícil cuando hay una concentración o hay un grupo de personas para resolver un conflicto. Escuchar con atención y respeto o de plantar las diferencias sin que se conviertan en agresiones. El problema cuando quiere que se haya diálogo, lo más importante es atención y escuchar, pero siempre hay más de una o dos personas que siembran discordia, que corrompen a las demás personas por sus ideales, o sus ideologías, o que quieren que lo sigan por esas ideologías y tal vez están equivocados, pero hay personas que aunque estén equivocadas no les gusta reconocer los errores, sino que quieren vivir en ese error y jalar a más personas para que no lleguen a conciliar o a resolver la situación en conflicto que existe. Desde el Acuerdo Global de Derechos Humanos en marzo de 1994 se planteó la necesidad de combatir la impunidad, así como los acuerdos ilegales y apartados clandestinos, CIACs, que atenta contra el Estado. Luego, en el 2007, se establece la CICIG, que ha dado excelentes resultados en la lucha contra la impunidad. O sea, la CICIG fue una de las instituciones que dejó huella en Guatemala. ¿En qué sentido? En que ellos, si ustedes se acuerdan, gracias a ellos, pues está Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti en proceso, tienen un juicio porque ellos empezaron a desencadenar y a investigar para que no hubiera impunidad. ¿En qué sentido? Que ellos, siendo el presidente y la vicepresidente de la República, renunciaron a su cargo, porque ahí se dio la aplicación de la justicia para todos. Hubo verdad, diálogo y aplicación de la justicia, que puede llevarnos a una verdadera paz. Pero el problema es de que aquí en Guatemala, los ciudadanos, cuesta que nos unamos y haya una democracia. En el año 2015 que se dio esto, ahí se vio la democratización, ahí se vio la unión y la soberanía que tiene el pueblo de poner y quitar a sus propios gobernantes. A partir de ahí, siento yo que nos hubieran dejado una huella con más ánimo y empeño en poder protestar cuando no estemos de acuerdo con lo establecido. ¿Alguien que quiera opinar o aportar algo? ¿O está claro? No, la verdad que las presentaciones están bastante claras, licenciada, y lo que usted expone, pues también eh, aclara en gran medida el tema, entonces creo que por mi parte, pues ahí estamos bastante bien. Ustedes, Madeline, Claudia, Jacqueline. Buenas noches, Lick. Para mí está claro. Ahí también, la verdad, bastante interesantes los temas y muy claros. Le agradezco. ¿Y Claudia? Buenas noches, licenciada. Buenas Para mí noches. también los temas son bastante comprensibles y en la forma en la que nos hace la presentación, pues creo que a la mayoría pues nos queda claro. Gracias, Claudia. Jacqueline. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jacqueline.
Ya, para mí todo está bien, está claro. Gracias. Entonces me alegra porque no es para que ustedes lo sepan, pero yo sábado y domingo me paso el día buscando para hacerles su diapositiva y que les quede claro. Y lo más importante, que yo me siento súper orgullosa que yo estoy aprendiendo también a desenvolverme más, porque ustedes tampoco me van a decir, yo he crecido mucho y he aprendido mucho y eso también se lo debo a ustedes. Entonces, a pesar de que solo 4 estén, para mí es, como dijera el profe, ya es un logro que hayan 4 y que me escuchen y que son 4 de los que me pueden debatir a mí y llamarme la atención porque son los que están escuchando mi clase y son los que tengo yo grabados. Están porque, para que ustedes lo sepan, nosotros nos supervisan, por eso creamos los links. Nosotros los tenemos que enviar para que nuestro supervisor o el coordinador supervise las clases, supervise los alumnos, la asistencia que mantenemos. O sea, nos tienen más supervisados que inclusive con las clases presenciales. Y para mí es un reto y les agradezco su fina atención. Y como les digo, si ustedes pueden compartir con sus compañeros la información que les di en cuanto a los lineamientos que vamos a tener para el examen final, yo se los agradecería porque después no quiero que digan que no dije, que por qué estoy hablando de lineamientos si no los he dado. Entonces, durante clases, pues yo les voy a ir dando poco a poco y si quisiera que empezaran a elaborar cómo, en base a qué, cuáles van a ser sus requisitos de la recensión y si no, yo voy a tomarle una foto a la que tengo y se los voy a enviar a ustedes los requisitos que tengo de la recensión. Y feliz noche. Y cualquier cosa, pues estoy para servirles en cualquier duda que tengan también. Y les agradezco